desavenencias entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Se está escogiendo para septiembre, se espera la escogencia del sucesor del nuevo, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, una especie de pacto pues no escrito. Siempre decía que a pesar que los Estados Unidos tienen la mayoría de las acciones de este banco, es un latinoamericano, así como en el Fondo Monetario Internacional siempre va a ser un europeo y en el Banco Mundial siempre va a ser un estadounidense. Esto ha creado que América Latina haga una especie de frente común para evitar el nombramiento de este economista cubanoamericano nominado por el presidente Trump. Incluso hay países que están proponiendo la posposición de esta elección. Conmigo está Francisco Cruz, que él es embajador de Chile en Panamá. Francisco, bienvenido a Panamá. Hola, ¿cómo estás? Hola Francisco, Noemi, Fernando, gracias por la invitación para hablar de este tema, que la verdad es un tema que por la pandemia ha pasado un poquitito desapercibido en algunos contornos comunicacionales, en otros ha sido bastante ha tenido más estridencia, digamos, y quizá en la discusión local se revitalizó por la visita precisamente de O'Brien, ¿no es cierto?, y su delegación, que está integrada por claves precisamente, hace una semana a Panamá, que vino en una agenda flash muy rápida, tocó piso en Panamá, después siguió a Colombia, digamos. Y como tú dices, es un tema que ha causado bastante más polémica y yo creo que hay bastante más dentro o detrás, digamos, de esta decisión de Estados Unidos de presentar un candidato que el simple hecho que sea un ciudadano norteamericano, rompiendo, como tú muy bien decías, con esta tradición que viene de Eisenhower, digamos, de tener siempre desde la Asamblea General del año 58, tener un compromiso de un presidente del organismo que sea latinoamericano. Cabe preguntarse qué pasaría con el Fondo Monetario si no se respetaría eso, qué pasaría con la OEA si no se respetara que fuera un latino, qué pasaría con otros organismos. Hay una discusión instalada sobre la representación, sobre la distribución del poder y digámoslo también, sobre qué hay detrás en la agenda que va a encabezar el candidato norteamericano anunciado por el presidente Trump. ¿No crees que esto es una vuelta de tuerca más en la política inexistente del gobierno de Estados Unidos hacia América Latina? Yo creo que puede ser por un lado eso y puede ser por otro, digámoslo por todas sus letras también, una forma en la cual tú instalas a un norteamericano, sabemos a quién adscribe, a qué sector y cuál es su trayectoria. Uno tiene que respetar las personas, yo creo que tiene que ir por los principios acá más que en un combate personal. Yo no tengo nada contra el señor Claver y me parece que todo lo que ha salido en la literatura, digamos, o en la crónica periodística de estos días apunta a la representación. Pero sí, a tu pregunta concreto, uno podría caer en el absurdo de designar a alguien que se ha manifestado en una agenda completamente focalizada a la seguridad nacional, hacia cuál es la mirada de política exterior que tiene Estados Unidos, más que en una agenda multilateral, más que en una agenda vinculada a la reactivación, más que en una agenda propia del Banco Interamericano, que como todos sabemos tiene toda una historia en el desarrollo, en la cooperación y desarrollo de políticas públicas, de reconstrucción social, económicos. El banco es mucho más allá que un mero banco, digamos. Es un banco que de alguna manera también dialoga con las necesidades de los países. Entonces, a tu pregunta, yo creo que por un lado, digamos, tiene que ver con la mirada de Trump, digamos, de la región, ¿no es cierto?, de esta Sí. administración de Estados Unidos, pero por otro lado, también tiene que ver en cuál va a ser la verdadera agenda de un presidente de un banco en los próximos 5 o 10 años. Pues un banco que va a jugar un rol importantísimo en la reconstrucción de la América Latina post pandemia, con alguien tan radicalmente, pues con un pensamiento tan radical que excluiría a varios países de estos fondos o de este principio básico, porque pues, por lo que yo he entendido, el señor Claver es alguien muy monetarista, alguien que está buscando fondos estados financieros muy balanceados, que quién los va a tener después de esto. Exacto, está en juego lo que tú dices, esa mirada más ortodoxa, por decirlo, la política financiera multilateral del banco, pero también, Fernando, está en juego, de alguna manera, cuál va a ser el diálogo con los presidentes latinoamericanos. Es muy importante que en esta política de reconstrucción, mucho se ha hablado de las agencias internacionales, ¿no es cierto? Y yo te sigo siempre, o sea, cuál va a ser un poquitito el rol internacional y la gente como que le cuesta bajar eso, pero va a ser súper importante.
Va a ser súper importante para la gente que nos escucha aterrizar realmente la ayuda de las agencias internacionales y cruzarla con las necesidades locales. Va a ser súper importante que los líderes latinoamericanos sean escuchados en Estados Unidos, en Canadá, en los países que de alguna manera golpean un poco más fuerte la mesa a la hora de poner, digamos, soluciones y cooperación multilateral. Va a ser súper importante que de alguna manera la brecha, esa brecha que tenemos no solamente demográfica o ¿cómo se llama?, o social, que en América Latina es abismante, esa brecha también en la toma de decisiones del poder se acerque, se acorte, digamos. O sea, nosotros sabemos cuáles son las asimetrías del poder entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados, por decirlo. Y esta pandemia lo que ha mostrado es un sesgo no solamente a la hora de tomar medidas, digamos, y de que afecta a grupos más vulnerables. También es una pandemia que tiene sesgo de poder. Tiene sesgo en donde los que tienen más, pueden más y ejercen más poder, toman mayores decisiones que las que no tienen. Por eso es tan importante un concepto democrático de cómo somos capaces de construir en el banco, una cuestión que viene desde el año 1958 en adelante, una mirada también representativa. No es retórica democrática, no es un pasto verde, digamos, para intelectuales a los que les gusta razones personales. Son cosas concretas de cómo realmente debemos enfrentar la recuperación económica. Pero lo cierto es que Luis Alberto Moreno tampoco es que fue alguien que marcó una época en el banco. Fue un burócrata más que yo creo que el banco incluso perdió beligerancia y uno ve más proyectos financiados, por lo menos a nivel de suelo, por el CAF que por el Banco Interamericano. Bueno, es una perspectiva, es una visión de verlo. Efectivamente, yo creo que el CAF ha tenido un rol muy importante. Dicho sea de paso, el CAF regional tiene sede en Panamá y tiene no solamente una encargada de país residentes, la importancia que se le da a Panamá. Ojo con Panamá, el rol que juega. El rol de Panamá va a ser muy importante, digamos, lo hemos conversado otras veces, pero yo cada vez me convenzo que va a ser cada vez más relevante. La CAF posa en Panamá y tiene un representante residente para Panamá, que es Lucía Mesta, que es una mujer, pero además tiene un vicepresidente de reconstrucción o de construcción, de infraestructura, que se llama Antonio Silveira, que es un brasileño que viene de Colombia y lo trasladaron a Panamá. Te doy esa interna porque no es menor, digamos, la mirada multilateral respecto al rol de Panamá, no solamente por lo que sabemos, el activo logístico, simbólico de partir el continente por dos, sino que Panamá generalmente ha cumplido un rol en estas etapas, ha cumplido un rol en estos ciclos, digamos, de crisis y en estas recuperaciones, ha cumplido un rol de alguna manera jugando una cierta neutralidad activa, pero con identidad. Neutralidad activa no significa levantar las manos y decir que todos vengan a juntarse en Tocumen, digamos, claro. Es a crear un poquitito de valor, ir un poco más allá, y Panamá ha tenido un rol histórico en eso. Entonces, yo creo que en el mundo de las agendas, de las agencias multilaterales y de los bancos, Panamá va a estar siendo mirado con mucha atención, porque además a nivel de SICA, digamos, o a nivel centroamericano, para no caer, digamos, en la nomenclatura integracionista, digamos, Panamá es el país, digámoslo con todas sus letras, digamos, que está más conectado con Centroamérica y con Sudamérica. Correcto. Y tiene más tradición con Estados Unidos y a su vez con el resto de la región. Entonces hay un rol ahí de pivote súper importante que hay que jugarlo con maestría, hay que jugarlo con vitalidad. Y mi opinión, que en ese rol es tan importante mirar la integración con autonomía. ¿Y qué significa mirar la integración con autonomía? Tener una definición clara sobre lo que quiero hacer en el concepto internacional, construir, como lo hemos conversado otras veces, poder blando. El poder blando no se construye en base a mi PIB per cápita, no se construye cuánto dinero pongo sobre la mesa. Bajo esa lógica, los más ricos serían los más ricos, digamos. Claro. Y los que más, el que pone la música pone, digamos, la fiesta. Sí, poder blando significa, uno, influir en organismos internacionales. Dos, ser valiente a veces y oponerse a ciertas decisiones, pero mostrar capacidad de converger y de movilizar a otros en ciertas decisiones o en ciertas disciplinas, por decirlo, de Estado. Claro. Y tres, jugar un rol, digamos, aunando, aglutinando, ¿te fijas tú? Y eso no tiene que ver con el tamaño de los países, eso tiene que ver con el rol, con la ubicación y cómo los países se paran en el concepto internacional. Y ojo con Panamá, porque te mencioné Estados Unidos, te mencioné Sudamérica, o sea, tanto es así que Panamá, digamos, no celebra su independencia con el resto de Centroamérica, digamos, hay una inscripción territorial, pero no simbólica desde el punto de vista de la soberanía. Pero además Panamá tiene un rol con el Caribe. Sí. El Caribe, el Caribe uno lo mira en menos, digamos, lo mira en menos me refiero desde el punto de vista de la cuota demográfica, pero al final cada país es un voto. Ahora, recordemos que en la CAF los países votan no, a diferencia de la OEA y otros organismos, por un voto de Estado. Votan de acuerdo a la representación accionaria que ellos tienen en las accionistas. Pero aún así el Caribe tiene un peso. Tiene un peso. Francisco Cruz, por último, ¿se logrará posponer esta elección?
para después de las elecciones de Es, Estados Unidos? es la pregunta que todos nos estamos haciendo. El otro día estuvimos con José Miguel Insulza en un programa muy interesante de tu colega Edwin Cabrera, que nos invitó precisamente a debatir esto, y él puso, y respeto al copyright, él puso la siguiente tesis sobre la mesa, que me pareció bastante visionaria, no sé si visionaria, pero disruptiva con el debate que está instalado. Que todos dicen, se aprueba, se desecha, se posterga, no se posterga. Hay dos tipos de quórum. Está el quórum para aprobar o para reprobar, o sea, para poder sancionar al candidato, donde tú habrás escuchado que debe ser aproximadamente el 26-27% de las acciones representadas, pero hay un voto y hay un quórum presencial para tomar decisiones. Okay. Una especie de quórum subyacente que tiene que ver con la presencia para poder sesionar. Okay. Y es ahí donde están los problemas. O sea, puede ser que quizá estén los votos para aprobar al candidato actual, pero puede ser que no estén los votos para poder llevar la sesión a cabo. Bueno. Y ahí hay una cosa más filibustera, digamos, más procesal, que es lo que se está viendo estos días y qué va a pasar el día 13, digamos. Si van a estar los votos para sesionar o no van a estar los votos para sesionar. O dicho de otro modo, si vamos a tener una sesión donde muchos países se resten a esta decisión y otros realmente vayan. O sea, Uruguay, por ejemplo, fue un caso bien notable, ¿eh? Cambió de opinión. Sí. Uruguay ha sido el país que, apoyando originalmente a Estados Unidos o estando, digamos, en una indecisión, en un gobierno de derecha, tomó decisión de apoyar, bueno, en este caso Argentina, digamos. Pero yo creo que el debate hoy día no tiene que ver con que apoyemos a otro candidato latinoamericano, digamos, más allá de que sea, ¿no es cierto?, el candidato argentino o la candidata la candidata costarricense. El debate es, uno, posterguemos después de la elección norteamericana, porque con cualquier instinto político básico, ¿no es cierto?, a todos nos dice de que si un candidato no tiene el favor o no tiene la unión, digamos, de todos los sectores a los cuales representa en su propio país, ¿cómo se va a presentar como un candidato, te fijas tú, al resto del mundo, digamos? Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo obvio, tengamos elecciones en Estados Unidos y después de que despejemos ese frente interno, digamos, y un poquitito podamos salir, digamos, y mirar el bosque, digamos, no solamente el árbol, tomemos decisiones más definitivas respecto a quién debería ser la candidata o el candidato, ojalá los latinoamericanos que mejor nos represente. Pero vamos por partes. Yo creo que pedir la postergación no solamente tiene que ver con el consenso, tiene que ver con despejar el frente interno en los propios Estados Unidos, que como tú has visto y nuestros amigos han visto, el debate se instaló muy fuerte. Y ojo, no es un tema de demócratas republicanos. Hay prominentes responsabilidades, personalidades del Partido Republicano que ya se han manifestado en contra de esto. Entonces es un debate que cruza el binomio demócrata-republicano, un debate mucho más profundo. Así es. Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá. Gracias. Vamos a información comercial. Fernando.